Se entregaron los resultados de la encuesta CEP, ¿verdad? Y entre todos los temas que se abordaron, apareció el tema de las pensiones, ¿no? Y el 51% piensa que todos deberían tener una pensión parecida, financiada entre todos. Por esas cosas, hoy justamente aparece un reportaje del periodista Mauricio Weibel, bien interesante, que tiene un titular que uno dice, chuta, ¿ah? Y se llama así, AFP Gate, ¿ah? El mismo periodista que hizo el Milico Gate, que también descubrió todo esto, que premiado por el, ¿no es cierto?, el premio latinoamericano de periodismo. Entonces uno dice, bueno, un periodista serio, ¿no? Y publica esto, que dice, empresas hicieron inversiones ilegales, empresas de la AFP, por 120 millones de dólares con fondos de nosotros, los cotizantes, ¿ah? Y esto es el inicio de una serie de reportajes sobre los fondos de pensiones y sus conflictos de interés. ¿Qué es lo grave que descubres en esto y de qué manera esto nos afecta a nosotros? Yo creo que, hola, bueno, antes que nada, sí, hola Mauricio. Mira, yo creo que más que lo grave, que no me corresponde a mí catalogarlo, esto lo que muestra es que el sistema FP tiene fallas complejas, ¿ya? Que permiten, por ejemplo, que decenas de millones de dólares sean destinados a operaciones para las cuales las AFP no están autorizadas, que existan dictámenes sobre eso y que sin embargo no se investigue más allá por qué se hicieron esas operaciones. Ya, pero el hecho de que se hagan esas operaciones, ¿por qué son fraudulentas o ilegales o por qué nos pueden perjudicar? A ver, nosotros tomamos, revisamos, digamos, operaciones ilegales, fuera de ley, fuera de norma, no autorizadas de las AFP, los últimos 10 años. De todas estas operaciones, escogimos las que estaban más graves, digamos, y que estaban sancionadas por la Superintendencia de Pensiones y reconocidas como errores, entre comillas, por las AFP. Por lo tanto, son operaciones que no son discutibles de que se hicieron, existieron. ¿Ya? Algunas de esas operaciones tuvieron multas, otras no, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué en algunos casos, ¿ya?, pese a que las AFP hacen las operaciones, la superintendencia dice esto no se puede hacer y las AFP vuelven a hacer la operación, la reiteran? ¿Por qué? Porque si estas conductas se dieron, ¿ya?, la superintendencia de pensiones no puso la denuncia en tribunales. Nosotros le preguntamos a la super de pensiones, nunca nos quisieron dar una respuesta. Ahora, tú dices, la Superintendencia de Pensiones informó por escrito que, a nosotros, sí, que aunque sancionó en algunos casos con multas a estas compañías, no denunció los hechos a la Fiscalía, por lo que ninguno de estos ilícitos fue investigado civil o penalmente. Dices tú, como sucedió en el caso de, por ejemplo, la colusión de los pañales. ¿Ah? Ahora, esa es la única respuesta de la Superintendencia de Pensiones. Pero, insisto, Mauricio, esto no se puede hacer por ley, estas inversiones. No se pueden hacer. ¿no es cierto?, el monto. Exceden el monto o son instrumentos en los cuales no están autorizados a invertir. Ahora, ¿qué ganan ellos y qué perdemos nosotros? ¿Qué ganan las AFP y qué perdemos los cotizantes? O también, si les fue bien en esas inversiones, aunque no sean legales, tal vez si les fue muy bien, también les fue bien al fondo al cual estamos cada uno de los chilenos y chilenas. Ya mira, no te puedo contar todo lo que viene, pero pongamos la siguiente forma, ¿ya? No solo se trata de cuánto gana el cotizante, el fondo o la empresa, ¿ya? Porque también hay una operación en que la propia AFP le reconoce a la superintendencia, ¿ya?, que si se reversa la operación se produce pérdida para los cotizantes, ¿ya? ¿Cómo si se reversa la...? Hacen una inversión, sí, ¿ya?, en un activo que no está autorizado por ley, ¿ya? La superintendencia le dice, por favor, esto hay que deshacerlo, y la AFP le dice, bueno, pero si lo deshacemos, aquí se produce pérdida. Pero es una parte del tema, ¿ya? Otra parte es por qué se hizo y quién ganó con eso. Y eso es parte de lo que vamos a hacer en los próximos días, que no me pidas que te cuente hoy día. Estamos en enero y nosotros decidimos, en esta época que es más carnavalesca, más de festival de vacaciones, partir contando algo que es público, de público conocimiento, ¿ya? Y es que existen operaciones no autorizadas por ley que en forma masiva han hecho la AFP, ¿ya?
Que es algo que sorprende, pero que lleva 10 años ocurriendo. Pero que no se sabía, Mauricio. No se sabía. Entonces, en ese sentido es una información nueva. ¿Ah? Es nueva, en ese sentido. Ahora, las operaciones, dices tú, incluyen compras y venta de dólares, acciones y cuotas de fondos mutuos que fueron ejecutadas dentro y fuera de Chile. ¿Cuáles son las empresas que tú has investigado entonces? Hábitat, Cuprum, Plan Vital, Santa María, Capital y Provida. Exacto. ¿Esas son las únicas o son las que...? Son las empresas que aparecen con sanciones relevantes para nuestro criterio dentro de lo que es la Superintendencia de Valores. Insisto, habían operaciones que estaban sancionadas por la Superintendencia de Pensiones, pero a nosotros nos pareció que el argumento de la AFP ya podía ser plausible y por lo tanto no la incluimos. Solo incluimos operaciones donde los montos eran muy elevados y el argumento, a nuestro juicio, de la AFP no era plausible, como tampoco le fue plausible a la Superintendencia de Pensiones, que por algo la sancionó, digamos, ¿ya? O sea, cuando se producen estos hechos, por ejemplo, cuando tú dices que una de las mayores operaciones irregulares ocurrió el 7 de diciembre del 2007 con los fondos A y B de Provida. Sí. ¿Qué hizo concretamente? No me acuerdo cuál es, acuérdame porque, acá está, que entre todos los casos... claro, acá se compran inversión en un fondo en Brasil, ¿ya? Por 21 millones de dólares y eran inversiones para los cuales no estaban autorizados a invertir ahí. O sea, ¿por qué se invierte en instrumentos financieros para los cuales la AFP no están autorizadas a invertir? Claro, pero acá lo que yo encuentro que es, ¿cuál es el problema? Que tú dices, sin tener holgura para inversión en el extranjero y sin disponer de capacidad de inversión en renta variable para el fondo B. Entonces ponen demasiado en riesgo los fondos, ¿eso es? No quiero yo editorializar sobre qué es lo que hace. Lo que estamos diciendo solamente es lo siguiente. Los fondos de pensiones ya han hecho inversiones no autorizadas por ley, por montos significativos, ya que son reconocidas por ellos y por la Superintendencia de Pensiones. Y solamente estamos llevando atención sobre eso, ¿ya? En este minuto, tómate que ser súper cauto, tú entiendes que la Super de Pensiones es una institución poderosa, las AFP son poderosas. Para que la gente lo entienda, los fondos de pensiones equivalen al producto conjunto de Jamaica, Honduras, Bolivia, Eslovenia y Montenegro, ¿ya? Siempre se habla de los conflictos de interés del presidente Piñera. La AFP manejan 80 veces lo que es la fortuna de Piñera. Por lo tanto, vamos a ser muy cautos, pero lo que estamos diciendo hoy día es que, a sorpresa del mundo, ya las AFP invierten y han invertido por años en instrumentos financieros para los que no estaban, digamos, permitidos. Un caso muy bueno es el de la Polar. Cuando estalla el escándalo de la Polar, ya hay una AFP, que es, si no me falla la memoria, Capital, ya, que empieza a comprar en forma masiva acciones de la Polar. La Superintendencia de Pensiones le dice, usted no puede hacer más compra de estos instrumentos por distintas razones, que están ahí en la ley, y esta AFP sigue comprando acciones de la Polar, pese a que estaba prohibido hacerlo en ese minuto, ¿ya? Cuprum, perdón, ya. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, en el fondo es decir, mire, esto existe. Y esto no fue investigado por la justicia. ¿Por qué? Es la pregunta que todos... que es la pregunta que vamos a empezar a responder de a poco, digamos. Claro. Ahora, tú haces una comparación a propósito de del dinero que representa todo lo que tienen las AFP, que lo comparas con el producto de 5 o 6 países, sí, y das a conocer también el promedio de la pensión que recibe la gente, que es bastante... tú dices, las AFP administran fondos previsionales que igualan la riqueza que anualmente producen 6 naciones de tamaño medio, pero no obstante las pensiones promedio de quienes se jubilaron en noviembre fue de solo 150.513 pesos. Exacto. Ahora, vuelvo a decir, aunque tú no me puedas adelantar nada, pero este artículo ya da a entender qué pasa. Entonces, se están robándonos la plata, están enriqueciéndose ilícitamente, fue más allá de lo que la ley les permite. Esto va a ser otro golpe a las AFP y esto va a acrecentar ese movimiento no más AFP, en fin. Te voy a poner con un ejemplo súper concreto. Si tú hubieras puesto en los últimos 10 años, el fondo que más rentó en términos reales fue el fondo E, ¿ya?
Si tú pusiste 100.000 pesos en el fondo E el año 2007, hoy día tendrías 141.000 pesos en términos reales. Ujú. O sea, ganaste un 41%. Si tú hubieras puesto esos mismos 100.000 pesos a la rentabilidad sobre patrimonio de Cuprum, por ejemplo, hoy día tendrías 3 millones de pesos. El mejor negocio para los cotizantes de AFP sería hoy día tener acciones de las AFP, sería ser dueños de las AFP. Porque la rentabilidad sobre patrimonio del sistema AFP es de un 25% al año, que es una rentabilidad totalmente fuera de los rangos de mercado, ¿ya? O sea, por ejemplo, hay AFPs como Modelo y como Cuprum, si me falla la memoria, ¿ya? Que han tenido rentabilidad anuales sobre 100%. O sea, eso es como que el dueño de la Coca-Cola en un año gane todo lo que vale su empresa, ¿ya? Eso muestra que hay una gran diferencia. Las AFP no se hacen cargo de las pérdidas del sistema. Sí, ya sabemos eso. O sea, el año 2008 el fondo cayó un 40% y la AFP creo que cayó menos de un 1%. Por lo tanto, el único que perdió en forma dramática fue el cotizante. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, con este reportaje hay un elemento nuevo para la discusión que tiene que ver con que las AFP sí hacen operaciones para las que no están autorizadas, que esas operaciones que están fuera de la ley fueron sancionadas, pero que jamás fueron informadas a la justicia. Y fueron sancionadas con multas porque se aceptó el tema de que fueron errores. Claro, La supuestamente. superintendencia entonces, ya, fue un error, pero yo le pongo una multa. ¿Las multas son altas? Las multas representan un 0,14% del monto, digamos, involucrado en las operaciones. Es bastante pequeño. Uh-huh. Ahora, estaba leyendo también declaraciones tuyas, dice Mauricio Baibel, periodista que destapó el Milico Gate, denunció su despido de TVN y recalcó que no dejará de publicar el reportaje de las AFP. Uh-huh. Esto es una denuncia bastante seria. Sí, pero como yo te dije antes, no voy a hablar del tema de TVN, entre otras cosas porque es muy probable que empiece ahí una demanda laboral. ¿Vas a hacer una demanda No laboral? lo sé, estamos terminando de afinarlo. Bueno, pero ya lo dijiste Uh-huh. a eso, que era por el tema de FP. Pero Tiene que ver con varios temas ahí que pasaron, pero no lo quiero hacer más público. ya, nos vamos a llevar sorpresas desagradables según los antecedentes que tú tienes para las próximas publicaciones de esta serie de reportajes que estás La verdad es que haciendo. sorpresa enorme. Yo cuando se me acerca una fuente, alguien muy vinculado al tema de la AFP, alguien que ha estado a cargo de movilizar miles de millones de dólares en la AFP, y me empieza a contar todo esto, la verdad es que yo me sorprendí bastante. Y luego en el marco de la investigación, porque hay que confirmar todo lo que esta persona nos estaba diciendo, en el marco de esa investigación, la verdad es que fueron apareciendo cosas impresionantes, dentro y fuera de Chile. De hecho, ahora tengo que viajar fuera de Chile a buscar unos antecedentes. Uh-huh. En un momento, Luis Mesina me dijo en una entrevista, próximamente vamos a tener ya más claridad sobre esto, pero anunció una especie que se venía la denuncia de una colusión entre las AFP. No sé si la palabra es colusión, pero hay situaciones, insisto, no te puedo contar más, pero hay situaciones bastante extrañas. Quizás la palabra no es colusión porque además la colusión no se aplica a este mercado en términos legales, pero hay situaciones bastante extrañas y bastante documentadas. De hecho, en uno de esos casos, lo único que puedo decir es que nosotros le pedimos información a la Superdefensión y nos remitió la información, un documento con párrafos marcados con negro, como los documentos de la CIA, ¿no? Que es bastante extraño. De hecho, tú sabes, por ejemplo, que ningún cotizante tiene derecho a saber qué se hace con su plata. Eso por ley. Por ley. Las operaciones diarias de la AFP de por vida son secretas. Eso significa de que nosotros no podemos saber cómo se mueve nuestra plata pese a que somos los dueños de ellas. Pero eso es por razones de seguridad en las inversiones para... Ese argumento yo lo puedo entender perfectamente, me parece incluso razonable, si se aplica con un criterio de 1, 2, 3 años. Pero ¿por qué lo que se hizo hace 30 años es secreto? ¿Por qué las operaciones diarias del FP son más secretas que el informe Vales? ¿O que los temas de defensa? ¿Por qué no podemos saber, por ejemplo, cómo se movilizaron las AFP cuando se hicieron las privatizaciones de la empresa en dictadura? ¿Por qué no podemos saber
¿ya? Cómo invirtieron la AFP día a día. Si en esas operaciones diarias hubo aspectos que generaron detrimento para los cotizantes. Bueno, todo eso es lo que tú estás investigando y que va a ser parte de los reportajes que vienen. Esta es la primera parte, entonces, donde das a conocer esto de que las empresas de la AFP hicieron inversiones ilegales por 120 millones de dólares con los fondos de los cotizantes y que la superintendencia solo los multó y consideró la excusa de las AFP que fueron errores y no se investigó. Esa es la primera denuncia. Eso es lo primero. Se viene más. Viene más, va a estar entretenido, nos va a pasar muy bien. A nosotros los periodistas nos encanta meternos en la pata de los caballos, así que... Bueno, estará entretenido, pero van a ser seguramente tal vez malas noticias para los cotizantes. Sin adelantar detalles, creo que es una noticia bastante horrible. Gracias, Mauricio Weibel, entonces por comentar este primer reportaje, entonces que ya tiene nombre, AFP Gate, así como el Milico o Gate. Gate. ¿No? Gate. ¿Te suena mejor? Así como fue el Milico Gate, sí, que tú también pusiste descubriste de alguna manera y que así fue. Sí, y que nadie pudo desmentirlo. Que te vaya muy bien. Igual a ti. Chao. Gracias.